buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Es un gran honor para mí darles la más cordial bienvenida a esta espléndida mesa de diálogo sobre la importancia de la vida y la práctica política para nuestra democracia desde la perspectiva del rol que juegan los medios de comunicación y las redes sociales como principales fuentes de información pública y donde transita la más extendida conversación social hoy en día. Gracias a Sonia Serrano, a Diego Petersen, a Raúl Trejo del Arbre, a Claudio Flores Tomás, por su generosidad de haber aceptado esta invitación a participar en esta mesa, que forma parte de un ciclo de conversaciones a las que hemos convocado para reflexionar cómo rescatar la política desde distintos enfoques, desde el feminismo, desde la sociedad civil, la academia, desde las autoridades electorales y desde luego, el que hoy nos convoca, desde los medios de comunicación y las redes sociales. El telón de fondo que enmarca esta conversación es el gran proceso electoral federal y local concurrente que ya inició y en el que estarán en contienda pues 20,375 cargos federales, no más, estatales y municipales. Ya sabemos, la presidencia de la República, las 128 senadurías, las 500 diputaciones del Congreso de la Unión y a nivel local se elegirán 30 congresos estatales, 1,803 ayuntamientos y 9 gubernaturas, incluida la capital y desde luego también Jalisco. Aquí en Jalisco se juega todo. Decenas de miles de candidatas y candidatos estarán en contienda a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, promoviendo sus proyectos políticos, compitiendo para ganarse la simpatía popular de casi 98 millones de mexicanas y mexicanos que podrán votar el próximo 2 de junio desde dentro y fuera del territorio nacional para elegir a sus gobernantes y representantes y con ello decidir el destino político del país y de sus estados. Serán campañas con amplias capacidades de despliegue territorial y propaganda electoral, especialmente en la radio y la televisión, que inundarán la conversación pública con grandes cantidades de información y estímulos comunicacionales, principalmente afectivos, incluso con el empleo de la inteligencia artificial, mensajes que transitarán sin control en las redes sociales y se multiplicarán en tono, en cantidad y dimensión a medida que avance la competencia y se estreche la lucha por el poder político. El contexto en que se desarrolla esta amplia competencia política, pues es adverso. Una profunda polarización de la opinión pública inhabilita, por no decir desfigura, el diálogo entre distintas, muy distintas y distintos que somos, el pues ya normalizado menosprecio a la verdad, que es el basamento fundamental de nuestro entendimiento, la desinformación y la proliferación de noticias falsas, multiplicadas por el empleo de tecnologías que alimentan la enemistad, el encono y la rabia y su venenosa narrativa del fraude electoral. Enfrentamos también una profunda desconfianza pública en las instituciones del Estado y un extendido desencanto y descontento con la democracia. En algunas entidades, como en Jalisco, esta desafección ha traído también una disminución en la participación electoral y les cuento que en las pasadas elecciones de 2021 el Estado reportó la más baja participación electoral de su historia. Solo 48% de las personas, menos de la mitad de las personas que tenían derecho a votar, efectivamente acudieron a las urnas. ¿Cómo llamar a la participación ciudadana en este contexto? ¿Cómo invitar a la gente a involucrarse en una actividad que, pues pareciera que desprecia la política y en cuyo futuro y práctica no cree? ¿Cómo recuperar, cómo anclar la verdad como piso y techo del debate público? ¿Cómo rescatar la vida y la práctica política como esa posibilidad de entendimiento humano, de convivencia pacífica entre semejantes,
entre libres e iguales, y cuál es el papel de los medios de comunicación y de las redes sociales en esta ecuación, tanto su parte de responsabilidad en esta suerte pues, de deriva política, de deriva democrática, como en su papel para recuperar, edificar una conversación entre iguales, fundada en el respeto, pero sobre todo en la verdad. En el IEPC hemos creído necesario formular estas preguntas en un debate plural y abierto, en un esfuerzo para reivindicar la política como actividad civilizatoria, parafraseando a Bernard Crick, como la única que permite que las personas vivan en comunidad sin recurrir a la violencia. Para ello, hemos invitado esta tarde a 4 expertos de la comunicación, personas que han dedicado su vida al trabajo periodístico o bien a estudiar los medios de comunicación y el rol que juegan en nuestra vida social y política, para que nos ofrezcan su visión, su diagnóstico, su reflexión en torno a esta idea de rescatar la política, a esta proclama por la búsqueda del entendimiento, para ayudarnos a comprender la dimensión del reto que como sociedad tenemos para hacer este llamado cívico a participar en el proceso de transmisión del poder político en nuestro país a través de elecciones libres y auténticas. Les platicaré un poco la dinámica básica que tendremos en esta mesa. Daré inicialmente la palabra a cada una y uno de nuestros ponentes para que nos expongan inicialmente un planteamiento de unos 10 minutos. Posteriormente tendremos unos 5 minutos adicionales para concluir, para debatir, para polemizar. Y si nos da tiempo y todavía hay ganas y todo lo demás, pues entonces conversaremos con el público presente también. Así es que sin más daré el uso de la voz, en primer lugar, a Claudio Flores Tomás. Él es doctor cum laude en Periodismo y Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona. Tiene una maestría en Comunicación de la Universidad Iberoamericana y es licenciado en Comunicación Social por la UAM Xochimilco. Fue presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Inteligencia y Mercados de Opinión Pública, la MAI, desde 2019 a 2021, platicábamos hace unos minutos. También es profesor del Departamento de Comunicación de la Ibero, además de coordinar cuartos de comunicación para el Instituto Nacional Electoral, la Universidad Iberoamericana y participar también como analista de narrativas en Foro TV, Radar Ibero 90.9 y Market Minds en Radio Fórmula. Claudio, bienvenido, muchas gracias. Es tuya la palabra. Uno, dos, tres, ahí me escuchan, perfecto. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación al Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Jalisco para participar en este panel. Paula, siempre es un gustazo que me invites y además con el pretexto de la FIL, que a mí la FIL, déjenme decir antes de arrancar, me llena de esperanza en el futuro, ver lleno de chamacos que están buscando más que un libro. Yo creo cuando alguien viene aquí a la FIL parece que buscamos mucho más que un libro, no mucho más que ficción o no ficción. Y también felicitar al instituto, querida Paula, por este trabajo gráfico extraordinario, donde hacen unos mashups entre Foucault y Molotov, por ejemplo, ¿no? Que me parecen brutales. Bien, quisiera arrancar estos 10 minutitos que tengo de tiempo, básicamente para compartir con ustedes algunas hipótesis de por qué hoy, digamos, nuestra participación política, nuestra ideología, nuestra posición se está, digamos, polarizando en función, y esta es la hipótesis, de nuestro consumo digital y nuestro consumo mediático. Y sobre eso me gustaría versar con ustedes un poquito. De contexto, simplemente decir que me gustaría retomar las tres P's de Moisés Naim. La vez pasada sí también arranqué. Moisés Naim dice que las tres, problemas de este tiempo compulsivo que estamos viviendo son populismo, posverdad y polarización. Populismo, posverdad y polarización, el peor enemigo de la política y la democracia. La polarización, además, no es un fenómeno mexicano, es un fenómeno global. Hay países donde esta polarización pues es todavía más acentuada que en nuestro país, como Argentina, Estados Unidos, Brasil o Reino Unido. La polarización
la concibo como aprovechar de forma oportunista la brecha social. Digamos, retar o conservar el poder abriendo, lucrando, agrandando las heridas sociales entre diversos grupos. Y Marx ya lo decía, que yo lo estudié muy bien cuando estudié en Chapingo, la estructura determina la superestructura, es decir, nuestra posición en la estructura social predetermina nuestra ideología o nuestro pensamiento. Y aquí viene la hipótesis que les quiero compartir a ustedes. Y es que el fenómeno de polarización está conectado con nuestras lógicas y prácticas de consumo digital y mediático. Y aquí quiero desarrollarlo un poco muy brevemente con un ejemplo que les quiero pedir que se lleven esta tarea. Tomen el celular de un amigo, de una amiga, de un compañero, de una compañera, de su pareja y traten de disfrutar su contenido en Instagram, TikTok, Twitter, Facebook o cualquier otra red social. Lo que va a pasar es que van a tener un consumo que no es igual de placentero que cuando estás haciéndolo con tu propio contenido porque tú lo curaste y porque tú, digamos, seleccionaste este contenido. Ese consumo nos está dejando encerradas y encerrados en cámaras de eco. Las cámaras de eco son lugares sociodigitales, espacios sociodigitales muy ricos, súper cómodos, porque parece que siempre tenemos la razón, todo el tiempo tenemos la razón. ¿Por qué sucede esto? Por dos razones. La primera es porque curamos contenido que nos satisface, que nos gusta y que confirma nuestros prejuicios y prenociones. Nadie cura contenido, o muy pocas personas, para retar su pensamiento, para cuestionar su pensamiento. Entonces, esta curaduría individual centrada en el placer y en la gratificación está haciendo que evitemos lo que no nos gusta, evitemos todo aquello que no nos gusta. Entonces, esa curaduría es la primera, digamos, llave que nos encierra, el primer candado que nos encierra en estas cámaras de eco digitales, donde el eje es el placer y la gratificación. Es lo que obtenemos cuando movemos el dedo y hacemos scroll down, estamos obteniendo gratificaciones, aprendimos pues casi de una manera, diría yo, conductista, de estímulo-respuesta, a que esto me da placer. Por eso, cuando tomen el celular de alguien más y traten de disfrutar su contenido, va a ser, digo yo, como cuando tomas cerveza sin alcohol, que sí sabe a cerveza, pero no tiene el efecto de la cerveza, digamos, con alcohol. Y el segundo elemento que nos encierra en estas cámaras de eco son los algoritmos de las redes sociales. Las redes sociales lo que buscan es alargar algo que se llama average time spent o tiempo promedio invertido. Entonces, el juego de las redes es dejarnos todo el tiempo que puedan dentro de estas redes interactuando. Y eso lo que genera es que estemos, digamos, servidos de información y contenido que nos gusta. Si a mí me gustan los perritos y los gatitos, me va a llenar de contenido de perritos y gatitos. Y si se da cuenta que si me pone cierto tipo de contenido y yo apago mi aplicación, me salgo de mi aplicación, entonces aprende que ese contenido me saca y no me lo vuelve a servir. Esa combinación de esos dos motores poderosos, que es nuestra propia curaduría, más el efecto de los algoritmos de las redes sociales, nos dejan estos espacios sociodigitales que confirman que nosotras y nosotros tenemos la razón, ¿no? Y es delicioso tener la razón. El problema es que nos deja también encerrados en una burbuja donde parece que todas las personas piensan como yo, y ahí viene la hipótesis que les quiero compartir, que es ese consumo sistemático que está guiado por la gratificación, lo que detona es que estemos, digamos, discapacitándonos, asumiendo una discapacidad para lidiar con quien piensa de manera distinta a nosotras o nosotros. Como en las redes sociales todo el mundo piensa como yo, ya no sé qué hacer cuando me encuentro a alguien que piensa absolutamente de manera contraria a mí. Y eso lo que detona es que lo único que queda ahí como alternativa ya no es el diálogo, ya no es el intercambio de ideas, sino lo que queda es el grito, el vituperio, la mentada de madre, tú no tienes la razón, yo sí tengo la razón. Y viene el segundo elemento, eso es redes sociales, y viene el segundo elemento que es consumo mediático. En el consumo mediático quiero hacer referencia a una ponencia y un estudio que llevó a cabo Heriberto López del Instituto de Investigaciones Sociales y que se presentó en la Ibero hace un par de meses sobre el consumo de las familias mexicanas en los medios de comunicación, y simplemente voy a saltar rápidamente al principal hallazgo. Dos hallazgos importantes. Primero,
cambios en la estructura familiar en nuestro país. Familias, el crecimiento del tipo de familia que está creciendo más son familias con jefa de familia mujer sola e hijos. Ese es el tipo de familia que está creciendo más en nuestro país. Y el segundo tipo de familia que está creciendo más es el de familias unipersonales, que es una familia unipersonal, que parece una contradicción, pero así es, hay familias, unidades domésticas que tienen una sola persona. Me encantaría aquí, si hay alguien que vive así, alce la mano, por favor. Muy bien, estamos creciendo las familias unipersonales en nuestro país. Ahora, ¿dónde viene el hallazgo? Viene en el sentido de que cada tipo de familia consume historias y contenidos distintos. Es interesante porque Heriberto nos reveló, por ejemplo, que las familias con jefa de familia mujer sola e hijos buscan historias en los medios distintas a si son familias biparentales. Si existe mamá, papá e hijos, consumen contenido distinto. Fíjense la potencia de lo que estoy diciendo, porque una mujer sola, que carga sola a su familia, no quiere historias de varones heroicos que lleguen a salvar a nadie, ¿no? Quiere historias que hablen de la potencia y el empoderamiento femenino para salir adelante con todos sus hijos y su familia. Y entonces el hallazgo es este: las familias están consumiendo distintos tipos de historias en función de su composición, su nivel socioeconómico, etcétera. Esto lo que está generando es al final que cada quien tenga un consumo mediático particular, y esto está hipersegmentándonos, está nanosegmentándonos, y es en estas cámaras de eco donde nos hemos metido solitas y solitos con la ayuda también de los algoritmos de las redes sociales, es donde se rompen cosas. Se rompe, por ejemplo, el valor del pluralismo. ¿Por qué? Porque lo que importa es tener la razón. Se rompe el valor de la diferencia, porque lo que importa es ser como soy yo. Se rompe la riqueza de las perspectivas, porque la única perspectiva valiosa es la mía, y además se ve al otro o al que opina diferente como una amenaza. ¿A quiénes les funciona esta polarización? Porque hay que decirlo, quizá a la democracia no. Es terrible cuando pones la fiesta de la democracia, por ejemplo, Paula, organizas la elección y viene la mitad de los invitados. Algo está desconectando esa mitad de los invitados, pero hay personas, hay roles que les funciona muy bien la polarización. A los políticos, a los partidos, a los estrategas políticos, ahí el etos cambia, porque en una campaña política la misión es ganar a cualquier digamos, costo. Gracias. A cualquier costo. Y en ese sentido, digamos, lo que estamos viendo, y con esto voy a concluir porque ya me estoy llevando mis 10 minutitos, me parece que lo que estamos viendo hoy es un efecto en México de lo mismo que está pasando en el resto del mundo, y que este ecosistema mediático y digital y nuestros propios consumos nos están discapacitando para lidiar con quien piensa de manera diferente. Quiero pensar que hay instrumentos para revertir ese efecto, pero la verdad no los encuentro en ninguna parte. O sea, si hay algún elemento que nos haga pensar en diversidad, pensar en tolerancia, pensar en inclusión, salvo el papel que tienen organismos como el Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Jalisco, el Instituto Nacional Electoral o los institutos electorales locales, ¿quién tiene interés en romper, digamos, ese fenómeno de polarización que es muy capitalizable por nuestra clase política? Con eso cierro esta primera participación. Gracias. Este suena mejor. Muy bien, muchas gracias, Claudio. Pues muchas ideas importantes: populismo, posverdad, polarización, incapacidad o discapacidad para lidiar con lo diferente, por decir solamente algunas cuestiones. No diré más. Vamos a escuchar a quien merece ser escuchada y escuchado, por lo cual ahora cederé la voz a Sonia Serrano Íñiguez. Ella estudió Derecho en la Universidad de Guadalajara, pero se ha dedicado al periodismo a lo largo, pues, más o menos de las últimas 3 décadas, Sonia, si no me falla la memoria. Se ha especializado en la cobertura de temas políticos, de gobierno e investigación de casos de corrupción. Ha colaborado en distintos diarios como El Jalisciense, El Diario, Siglo XXI, Público, Milenio, y fue coordinadora de la unidad de investigación del periódico El Diario NTR Guadalajara. Actualmente es conductora del noticiario matutino de la Universidad de Guadalajara, que se transmite en Radio Universidad de Guadalajara y Canal 44 de televisión.
donde tiene un programa de análisis cada martes. También es columnista del periódico El Diario NTR Guadalajara y del periódico virtual El Respetable. Sonia, muchísimas gracias por estar aquí. Déjame pasarte este micrófono que es el que mejor suena. Gracias. Bueno, ya no colaboro en El Respetable. Cosas de la democracia política, justamente, pero colaboro en Opinión 51, que es un proyecto genial de mujeres opinando en todo el país. Bueno, yo voy a hablar del papel que tenemos los medios de comunicación en torno a la política, sobre todo en este momento que es tan importante para el papel que vamos a desempeñar en torno al proceso electoral. A mí me gustaría primero entrar a lo que es la responsabilidad de los medios de comunicación, porque luego creo que también en una campaña los medios, por conveniencia nuestra o por conveniencia de los políticos, asumimos roles que no nos tocan y que lo único que hacen es creer que somos parte de este entretejido estrictamente electoral, cuando nuestra responsabilidad es hacia los ciudadanos, sean o no electores, porque yo creo que también, y espero que esto no haga que Paula se arrepienta de haberme invitado, yo creo que también no participar en las elecciones es una manera de decidir. Yo estoy de acuerdo en que cuando el menú no me gusta, dejo de ir a ese restaurante. O sea, me parece que es una decisión consciente del ciudadano y que por eso los medios también en esta parte tenemos que trabajar para quien decide que el menú que le presentan los partidos políticos no le gusta. En este sentido, yo creo que el contenido político, electoral, para diferenciar de la vida política, que es otra cosa, es un asunto de los partidos políticos y no de los medios de comunicación. A los medios de comunicación lo que nos corresponde es revisar si esos contenidos que están ofreciendo los partidos políticos y los candidatos en un proceso electoral es realmente lo que ellos están señalando y si es algo que les sirve a los ciudadanos como para que nosotros lo difundamos. ¿Por qué? Pues porque ya nos platicabas un poquito, Claudio, sobre cómo se utiliza los algoritmos y lo que sucede con las redes sociales y lo que sucede con los contenidos, pero yo creo que además de eso hay que agregar la intencionalidad humana en esos contenidos, que es otra cosa terrible, y el pago para generar esa intencionalidad con el tema de la pauta a través de las redes sociales. Por ello, a los medios de comunicación, lejos de la responsabilidad de difundir de manera general o romántica, nos toca contrastar lo que nos están ofreciendo los candidatos y los partidos políticos, desmentir cuando es necesario, investigar lo que están señalando para determinar si es verdad o no, y también no difundir información de la que no tenemos certeza o que no podemos probar, ¿no? Que es algo muy importante. También creo que nos debe quedar claro esto que les mencionaba, que la política no es solamente lo que hacen los partidos políticos. Y yo la verdad es que no creo que debamos desilusionarnos porque menos de la mitad de la gente va a las elecciones, cuando vemos por otra parte a la gente organizándose en la búsqueda de desaparecidos de una manera tan natural y tan política, y que saben luego cómo armar gestiones para ir a la fiscalía a presentar una denuncia, cómo elaborar un manual de búsqueda, o cómo vemos una manifestación como las del 8 de marzo, en donde el movimiento feminista ha mostrado que sabe hacer política más que cualquier partido y colocar temas y colocar agenda por encima de los partidos políticos y de los representantes políticos. Entonces, yo creo que cuando hablamos de democracia y de política tenemos que abrir un poquito más la mirada y abrir la mente a lo que nos está ocurriendo como sociedad. Están también otra forma de hacer política en la defensa del territorio, en la defensa de los recursos naturales, en la defensa de los derechos constitucionales, por ejemplo, el derecho a la vivienda, el derecho al medio ambiente sano, todo esto que nos está ocurriendo, a lo mejor ante adversidades y de manera de reacción y no de acción,
pero esto también le corresponde a los medios de comunicación y lo toco porque luego cuando hablamos ya ahora sí de la política de los partidos y de los candidatos, pues hay que hacerlos que se metan a esa agenda en la que hay tanta participación, incluso más participación que en las elecciones, para que los políticos entiendan que hay que tocar esos temas y que tienen que responder a esos temas y a esas agendas. También para definir qué nos toca, es importante decir que no nos toca a los medios de comunicación. A mí me parece que en aras de cuidar un proceso electoral limpio, no nos toca esconder las irregularidades y la corrupción, porque luego pensamos que si se destapa un hecho de corrupción o si señalamos algo que hizo alguien que levantó la mano para ser candidato, entonces estamos también contribuyendo a la guerra sucia o contribuimos a que el proceso electoral se contamine. No, debemos pensar los medios de comunicación que no es un asunto nuestro encubrir a quienes están participando en la actividad política de los partidos políticos. No nos toca a nosotros difundir sus propuestas. ¿Por qué? Pues porque ya tienen un montón de tiempo gratuito y si lo aprovechan mintiendo, o si lo aprovechan de una manera inadecuada o si no están teniendo el impacto que deberían a través de todo este tiempo que ya les regalamos los mexicanos a través de los espacios oficiales, pues entonces será problema de los partidos políticos. Más allá de difundir, creo que lo que tenemos que hacer es informar a los ciudadanos y darle las herramientas necesarias para tomar la decisión de quién va a ser su mejor representante o quién no va a ser y que por lo tanto no lo vote o que por lo tanto prefiera mejor abstenerse de participar en el proceso electoral. Y como también es algo que me gustaría mucho recalcar, a nosotros no nos toca como medios de comunicación dar equidad, que es algo que ha habido hasta polémica y hasta sanciones a los medios de comunicación. ¿Por qué tengo que darle voz a alguien que no tiene nada que decir o que no tiene un proyecto, no tiene una propuesta? Me parece que es un tema que debemos revisar. Es cierto que en los medios de comunicación a veces hay la misma contaminación que hay en los partidos políticos y por ello, por razones económicas o por razones de otra índole, no se da espacio al que tiene algo que decir, pero creo que tampoco nos toca a nosotros, y yo lo he vivido porque además tengo un noticiero en donde un día hicimos el ejercicio de invitar a todos los candidatos de todos los partidos políticos, más o menos por elección, ¿no? Era una intermedia, entonces se podía invitar a todos los candidatos a alcaldes. Era terrible, había candidatos que a los 2 minutos ya no podían decir nada y no sabíamos qué hacer con esos candidatos. Entonces, pues yo, ¿por qué le tengo que dar espacio a alguien que no tiene nada que decir, que lo nominaron porque fue futbolista y era famoso o porque es influencer o por cualquier otra cosa? Me parece que debemos revisar muy bien qué es la equidad. Y la otra parte es que a los medios no nos toca convencer a la gente de votar, a los medios nos toca darle al ciudadano todas las herramientas y todos los elementos, toda la información para que se forme un criterio y tome una decisión, ya sea, insisto, votar o no votar. Hace tiempo, además, que ocurre algo muy relevante en las elecciones en nuestro país y en otros lugares del mundo, que es que los cuartos de guerra se convirtieron en el eje de las campañas. Es decir, cómo destruyo al rival, al adversario político, es más importante que lo que le voy a ofrecer a los ciudadanos. Es una cosa terrible. ¿Por qué? Pues porque tenemos campañas en donde nos enteramos de todo lo malo que puede ser el candidato adversario, pero que en la siguiente etapa, ya cuando llegan al espacio, pueden hacer los acuerdos más bonitos y sentarse y repartirse cualquier cosa. Entonces, este es otro factor que los medios debemos hacer ver al ciudadano, que desafortunadamente ahora las campañas las dictan los cuartos de guerra, que además tienen este nombre tan feo en un país en donde la violencia es lo que más nos duele. Pero además tienen otra consecuencia el tema de los cuartos de guerra, que es que cada vez nos cuestan más las campañas. Y digo nos cuestan porque las pagamos los ciudadanos de una forma u otra, ¿no? Es evidente que las campañas no cuestan lo que legalmente se permite. Son muchos cientos de millones de pesos más de lo que se permite y que desafortunadamente, porque la autoridad no tiene la capacidad por revisarlo o porque es mejor no meterse en ese tema,
pues no se revisa y no tiene consecuencias. Como consecuencia también de esto, se ha creado un fuerte sector empresarial en torno a las campañas. Ahora tenemos empresas que se dedican exclusivamente a estas etapas que se crean y desaparecen solamente en tiempos electorales y que son más empresas que tienen como función como ayudar a destruir al adversario más que ayudar a construir una buena candidatura, a ofrecernos a un buen candidato y también, por supuesto, a ofrecernos una construcción de mejor país que nos surge, por supuesto, a los mexicanos. Y una prueba, digo, para ir a un tema local, es lo que ocurre con las empresas de comunicación que están actualmente vigentes y que tienen un área específica para la destrucción de medios de comunicación, de reporteros, con una oficina específica, con empleados específicos que cobran un sueldo para esta tarea de destrucción. Luego, pues también está la parte de los medios de comunicación en lo que estamos haciendo de manera incorrecta, muchas veces por temor a que nos sancionen, porque no generamos espacios de equidad o porque no tenemos reporteros suficientes para investigar lo que se dice y lo que se hace en una campaña, por limitaciones propias también es cierto, o por muchas otras circunstancias, pues nos quedamos como simples espectadores y reproductores de información en las campañas. Y la otra parte también, que es quizá la más terrible de los medios de comunicación, es cuando vemos a las campañas como un negocio. Hay muchos medios de comunicación de todos los tamaños, chiquitos, medianos, grandes, que están esperando esta etapa de las elecciones porque saben que es la etapa en la que más recursos les ingresan por la cantidad de millones que se manejan en las campañas. Y entonces, incluso hay medios de comunicación que nacen con las campañas electorales y mueren con el día de la elección. Esto es lo que yo tenía que decir. Muchísimas gracias, Sonia, por tus planteamientos. Creo que varios de ellos, pues polémicos, me parece, al menos para mí. Me gusta mucho esto que reflexionas en torno a que pues la democracia no son solo las elecciones, desde luego existen múltiples espacios en donde se hace política, en donde se persiguen distintas agendas, pero yo creo que hay que decir, y hay que decirlo con fuerza, sin elecciones no hay democracia. Entonces, me parece que eso tiene que quedar pues en nuestras cabezas para entonces pensar cuál es el rol de los medios de comunicación y de las redes sociales en esta ecuación. Continuamos ahora con Diego Petersen Fara. Él estudió Ciencias de la Comunicación en el ITESO, como yo, ya ha dedicado su vida al periodismo como directivo y columnista. Participó en la fundación de periódicos como Siglo XXI, Público y Milenio. Actualmente, su columna en 3 patadas se publica en el diario El Informador de Guadalajara, en El Economista, el sitio sinembargo.com y una decena más de diarios en todo el país. Espero aquí que siga la participación en estos espacios. Como escritor, Diego ha publicado 2 novelas, Los que habitan el abismo, publicada en 2014 por Planeta, y Casquillos Negros en 2017 por Tusquets. Es colaborador de la revista Nexos, de espacios televisivos en Megacable, y conduce el programa radiofónico Imagen Jalisco. Diego, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido. Gracias. Un placer compartir esta mesa con ustedes. Y a ver, voy a seguir un poco en la reflexión de Sonia. No nos pusimos de acuerdo, pero pues estamos deformados en los mismos medios. Entonces, quizás pues… Y yo quiero empezar diciendo que el periodismo es en sí mismo una actividad política. Es decir, no es que los periodistas hablemos de política, es que hacemos política. Y la hacemos en el sentido más amplio de la palabra política y en el sentido más amplio de la concepción del periodismo.
Y entonces cuando hablamos de que recuperemos la política, también tenemos que hablar de recuperar el periodismo, porque el periodismo es una actividad política. Hay que entender por política todo aquello que hacemos para transformar la realidad, y en ese sentido hay que entenderlo también en un eje semántico donde lo que está en juego, lo que todo el tiempo estamos en lucha, todos los ciudadanos y en particular los políticos, es en transformar o no transformar, continuar o reformar, ¿no? Eso es lo que siempre está en juego en la política. Y todas las, o sea, que la mendiga política, todas las campañas que de repente nos abruman, tienen que ver con eso, cómo nos posicionamos frente a lo que está pasando y cómo transformamos nuestra realidad. Esos son nuestros ejes permanentes. Entonces, bueno, en ese sentido, nada le ha hecho tan mal al periodismo como esa idea, que no sé de quién fue, aquí a lo mejor Raúl, que es un gran maestro en estos temas, sabe, el que dijo es que el periodismo es el cuarto poder, ¿no? Cuando empezamos a concebir, o algunos se creyeron que eran el cuarto poder, o algunos empezaron incluso a comportarse como cuarto poder, ¿no? Porque todo fue en secuencia, perdimos la esencia o la idea esencial del periodismo, que es ser contrapoder. El periodismo no, digamos, si el periodismo no es un ejercicio de contrapoder, de equilibrio de poder, entonces pierde su sustancia central, que es hacer política y transformar, ¿no? Entonces, hay que pensarnos, a mí me gusta mucho más pensarnos como contrapoder, y que nuestro papel en el periodismo político, nuestro papel en las elecciones es ser siempre un contrapoder. Como periodistas no nos debe, es decir, lo primero que tiene que tener para ser periodista, aparte de chismoso, eso es básico, ¿no? Si no te gusta el chisme, no te metas a periodista. Pero sobre todo no te tiene que dar igual lo que pasa, ¿no? Si no hay esa inquietud básica, es decir, eso que está pasando no me gusta, o eso que está pasando tiene o puede ser transformado, o puede ser mejor, o tiene algo que huele raro, entonces no hay periodismo. Pero entonces observamos, preguntamos, investigamos, nos metemos donde nadie nos llama, vamos a aquellos lugares donde nadie quiere que vayamos, y luego narramos por una sencilla razón: queremos saber. Y ese es el otro gran eje. El periodismo tiene poder porque convierte el saber en poder. El saber se convierte en poder, y el saber ciudadano se convierte en poder ciudadano. Nada molesta tanto a los políticos como que haya alguien que sepa otras cosas que ellos no quieren que sepamos. Entonces llegamos a un problema que es, ¿cuál es el poder que ejerce el periodismo? El poder de hacer saber, ¿no? Cuando hacemos saber, tenemos poder. Entonces tenemos que entender que nuestro poder es ese. Nuestro poder no es poner candidatos, quitar candidatos, hacer entrevistas bonitas. Eso ha sido una deformación que ahorita vamos a ver por qué, una deformación del sentido periodístico, pero el verdadero poder del periodismo está en hacer saber. Bueno, los partidos privatizaron o se agandallaron, por decirlo de una manera más correcta, el término política, y pareciera que la política se hace en los partidos y se hace en las elecciones. Coincido con Paula que sin partidos y sin elecciones no hay democracia, pero eso no quiere decir que sin partidos y sin elecciones no haya política, o más aún, que sin partidos y sin elecciones no exista la política. La política existe porque, uno, tenemos que ponernos de acuerdo, y dos, necesitamos transformar la realidad. Por eso existe la política. Cuando dejamos la política solo en los partidos y solo en la competencia electoral, deformamos el verdadero sentido de la política. ¿Quién gana con esto? Los partidos, ¿no? ¿Quién gana con esto? Los llamados políticos profesionales.
¿Por qué son políticos profesionales? Porque viven del presupuesto, por ningún otro motivo. Es decir, les llamamos profesionales porque ellos tienen acceso al presupuesto. Y eso, digamos, ha distorsionado la manera en que nos relacionamos los ciudadanos y los políticos. Entonces, bueno, ¿cuál es el...? Y aquí hay que distinguir otra cosa, periodistas y medios, ¿no? Una cosa es el periodismo, que a lo mejor la visión que yo di ahorita está muy romantizada o muy, digamos, idealizada, ¿no? Y los medios concretos en los que trabajamos o que construimos, ¿no? Los medios, por otro lado, son empresas, ¿no? A veces empresas del Estado, a veces, o la mayoría en México, empresas privadas, pero son empresas. Hubo dos grandes modelos, sobre todo de desarrollo de la televisión, el modelo estadounidense, que privaticemos todo y que el mercado equilibre, y el modelo inglés y europeo en general, pero quizás el más desarrollado es el inglés, que es la televisión de Estado, que no de gobierno, no Canal 7, ¿sí? No, televisión de Estado, no lo que está pasando ahora con los medios nacionales como Canal 22, ¿no? Que se convierten en órganos de propaganda del gobierno en turno, no, medios de Estado. El problema, digamos, en dos modelos es que los medios de Estado tienen una función mucho más, digamos, informativa que el entretenimiento, ¿sí? Y quizás tienen mucho más sentido democrático que los medios privados. El problema es que menos democrático que los medios privados son los medios de gobierno, y esos medios de gobierno han distorsionado muchísimo el acceso a la información. Bueno, los medios y los periodistas tenemos poder porque tenemos voz, porque tenemos capacidad de transformar ciertas cosas, ¿no? Es decir, porque de repente lo que decimos provoca ciertas cosas, y porque congregamos opinión, ¿no? Porque generamos comunidades de opinión en torno a los medios. Pero también hay un lado terriblemente oscuro, que es que los medios representan y defienden intereses, y que yo digo que no está mal que representen y defiendan intereses. Pero como decía el fundador del periódico Le Monde, Hubert Véry, tiene una frase que a mí me encanta, que dice: a ver, no nos hagamos güeyes, el periodismo, la objetividad no existe, la honestidad sí, ¿no? Entonces, el problema de representar intereses no es que haya esos intereses ideales, ¿no? Sino que tengamos, digamos, intereses ocultos o no manifiestos, que no haya honestidad en ese sentido frente al lector. Ahorita estamos en la desaparición de un modelo, o en el ocaso de un modelo de el periodismo como industria y como los que llamamos medios masivos. Hoy los medios masivos somos cada vez menos masivos, ¿no? Y estamos empezando, digamos, a esquema en el que crecimos todos los que estamos aquí, algunos muy jóvenes no, pero la mayoría, por las cosas que veo, sí. Crecimos en este modelo de la industria de los medios de comunicación. Incluso la carrera que estudiamos, algunos que vamos aquí, como tú, se fundó por eso, para entender a los medios, ¿no? ¿Por qué? Porque había una industria. Bueno, en esta industria, el modelo estadounidense dijo: a ver, los medios tienen que ser neutrales, ¿no? Y tienen que generar el periodismo debe ser profesional. Y la opinión debe estar totalmente separada de lo que es el ejercicio del periodismo. Ese es el modelo estadounidense por excelencia, que funcionó bastante bien, pero que se basaba en que había un gran medio por ciudad, sobre todo periódicos en Estados Unidos o grandes cadenas televisivas, ¿no? ¿Cómo combatimos el monopolio? Haciendo una profesionalización del ejercicio periodístico. Eso va de salida. Y como va de salida, también va de salida esta idea de que los medios
tienen que ser neutrales. Entonces, estamos en el peor de los dos mundos. Ya no tenemos medios masivos profesionalizados y hoy tenemos medios pobres, ahora sí, perreando la chuleta y sin esa necesidad y esa presión social de que tienen que ser neutrales. Y entonces hoy tenemos medios que se venden rápidamente y al mejor postor. Y tercero, porque particularmente en México, los medios estuvieron vinculados al presupuesto público, ¿no? Es decir, parte de la... hay una novela que también escribí, que no la mencionó Pau, que le pasaron un currículum un poquito viejo, pero se llama El Chacal, donde justamente narro esto, cómo los medios se convirtieron en un gran perseguidor del presupuesto público. Y eso distorsiona absolutamente el papel de los medios. Entonces, frente a eso, con esto ya concluyo, de cara a un proceso electoral como el que viene, ¿qué tenemos de capital social, medios y periodistas? Uno, yo creo que lo que tenemos, hay más capital social en los periodistas que en los medios en este momento. Hace años lo que vendía era el cabezal. O sea, tenías la certeza que detrás de ese cabezal había una serie de prácticas profesionales que te aseguraban el contenido. Hoy eso ya es cada vez menos cierto. Hoy tenemos que pensar en periodistas más que en medios o cabezales. De cara a un proceso electoral como el que viene, que como bien dijo Claudio, la polarización va a ser el elemento clave, cómo encontrar información y generar información desde los medios. Y entonces lo que le diría es que va a estar absolutamente segmentada. No va a haber un medio que vaya a ser el gran generador de información, no va a haber un medio que sea confiable, va a haber un conglomerado de periodistas que hay que leer para entender. Ni siquiera diría algo más. Y creo que el otro es que en esta elección particularmente va a ser la última batalla de los medios convencionales por demostrar que tienen influencia. Yo creo que desde 18 quedó claro que los medios ya no tenían capacidad de poner un candidato, ¿no? En el 12 llegamos, como fue el sumum de los medios haciendo candidato. Inventaron la novela del candidato, ¿no? En el 18 quedó claro que ya habían perdido esa fuerza. Creo que en la elección del 24 la batalla va a ser por si siguen teniendo alguna influencia los medios. Y esto va a generar otro tipo de distorsiones que ya platicaremos más adelante si hay tiempo. Por pronto, pues, escuchemos a Raúl. Muchas gracias, Diego. Pues estoy constatando que del ala izquierda tenemos efectivamente a Alá y el periodista con una visión sumamente crítica, muy polemizadores, polémicos, y del ala derecha más a los estudiosos de la comunicación. Y bueno, pues Diego nos pone varias ideas muy, digo yo, provocadoras también. Nos dice que la política, pues efectivamente, es este espacio para ponernos de acuerdo y por lo tanto, pues no depende de los partidos y quizá tampoco de las elecciones, pero yo me pregunto, ¿la política necesita reglas para que nos podamos poner de acuerdo? ¿No son esas reglas el sistema de partidos, el sistema electoral, digamos, pues es el Estado democrático al fin? Y varias otras cuestiones, medios de Estado versus medios de gobierno, periodistas vinculados al presupuesto público, políticos profesionales que lo son por el presupuesto, objetividad versus honestidad, periodismo versus medios de comunicación, en fin, varias ideas que creo que ponen sobre la mesa un debate muy interesante. Bien, cederé ahora la voz a Raúl Trejo del Arbre. Para lo cual tengo aquí mi fichita.
No crean que no me lo sé porque soy una gran admiradora, pero luego me pongo nerviosa, entonces mejor lo leo. Doctor en Sociología por la UNAM, profesor de posgrado, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales también de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, investigador de temas relacionados con sociedad y política en México, entre otros medios de comunicación y redes sociales. Tiene una muy vasta obra editorial y de investigación sobre la historia del sindicalismo mexicano, los medios de comunicación y sobre Internet, que ha sido una materia que ha estudiado de manera pues pionera. De hecho, fue pionero en lengua hispana en publicar la primera obra que se dedicó a este tema, con la nueva alfombra mágica, Usos y mitos de Internet, la red de redes, en 1996, que le hizo acreedor del premio Fundesco. Ese fue, insisto, el primer libro en español, más allá de los manuales técnicos sobre Internet. En 2006 publicó en Barcelona, Viviendo en el Aleph, La Sociedad de la Información y sus laberintos, además de una vasta lista de publicaciones que no recogeré. Ha publicado recientemente Posverdad, Populismo, Pandemia, apenas el año pasado, en 2022, que examina críticamente los usos de la comunicación en esas circunstancias de crisis. Y Adiós a los medios, la era de la comunicación descentrada, también del año pasado, propone nuevas categorías para entender el ecosistema de comunicación en donde se entrecruzan los mensajes de medios tradicionales y mensajes de redes sociodigitales. Recientemente ha trabajado sobre aplicaciones de inteligencia artificial y ciencias sociales, es columnista semanal del diario Crónica y es miembro del Instituto de Estudios para la Transición Democrática y de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Raúl Trejo del Arbre tiene la palabra. Gracias. Gracias, Paula. Gracias, consejera presidenta. Gracias por la invitación. Espero que eso de los que están a la izquierda y la derecha sea una convención geográfica. En todo caso, yo estoy a la izquierda de quienes nos están viendo y espero mantener ese punto de vista. Bueno, nos convocan aquí a hablar de la política, bajo la premisa de que la política es indispensable. Allí dice, recuperemos la política, hay que rescatarla, no hay que dejar la política en manos de unos cuantos, hay que insistir en que los asuntos públicos no son tales, sino solamente unos cuantos, y la política no es una actividad social y colectiva gestionada por el conjunto de la sociedad. La política es necesaria porque tenemos una sociedad plural, valga esta serie de lugares comunes, valga reiterarlos. Como no hay un solo tema en el que todos estemos de acuerdo, hacen falta espacios y profesionales y reglas para establecer decisiones en una sociedad tan vasta como la nuestra. Para eso hay reglas electorales, para eso hay elecciones, para eso hay políticos profesionales, pero la política a veces se identifica más con quienes la hacen de manera profesional y pública y más vistosa que con el servicio público. Tanto así que en muchos lugares, en México especialmente, la política ha llegado a ser una mala palabra. Desde hace mucho tiempo en este país se dice, te están haciendo política, como sinónimo de que le están haciendo trampa a alguien. Ese parece muy político, no para elogiarlo, sino para decir que se trata de alguien que no dice toda la verdad o que hace maquinaciones poco claras. A los políticos y a la tarea que desempeñan se le conoce entonces como convenencieros, oportunistas, tramposos, corruptos. Y a veces todo esto es cierto, pero toda generalización es profundamente injusta. Todos conocemos, yo conozco unos cuantos, no demasiados, políticos que son honestos, que se desempeñan de manera profesional, que trabajan para el servicio público y no para servirse a sí mismos. ¿Por qué está tan desprestigiada la política? Elijo 5 grandes temas que pongo a su consideración. Número 1, por culpa de los políticos, de esos políticos corruptos que son mal vistos, que cometen abusos, que no cumplen lo que prometen, y esto la gente se acuerda porque todos tenemos memoria,
porque las sanciones judiciales a las trampas de los políticos son insuficientes, porque a veces los políticos concentran unos cuantos tanto poder en tan pocas manos que abusan de este ejercicio del poder y porque no hay de manera constante suficientes contrapesos al poder de los políticos y por eso esa imagen social desfavorable que yo mencionaba. Los políticos a veces, también hay que reconocerlo, padecen una cobertura insuficiente por parte de los medios y de los que presencian sus actividades. Con mucha frecuencia los personajes públicos tienen que ajustarse a los lenguajes de los medios de comunicación, que suelen ser lenguajes que esquematizan la realidad, que exigen que un asunto complejo sea resumido en unas cuantas frases, y por eso con frecuencia de la política tenemos la imagen más sintética y no siempre más compleja. Los medios, en segundo lugar, favorecen el desprestigio de la política. Los medios, estoy de acuerdo, sirven para vigilar, para examinar, para denunciar abuso del poder político cuando estos ocurren y siempre y cuando los medios sean lo suficientemente independientes y lo suficientemente profesionales para investigar y mostrarnos los aspectos cuestionables del ejercicio público. Tiene razón Diego Peters, me parece bien cuando dice que el periodismo es una actividad política, por supuesto, y estoy muy de acuerdo con él en que no hay esa aparente objetividad que a veces se nos exige a quienes colaboramos en algún medio de comunicación. Yo lo que hago en los medios, cuando me dejan, es escribir. Yo opino de manera subjetiva, por eso me invitan, por eso me contratan, y de repente hay lectores que me dicen, señor Trejo, usted no es objetivo como reproche. Pues claro que no, soy por definición subjetivo, porque tengo una opinión que por supuesto trato de que no sea maniquea, trato de sustentar, trato de apuntalar en datos, pero si algo ofrece el periodismo de opinión, y yo diría que cualquier periodismo en los medios de comunicación, es el repaso, el resumen o la reseña de un ángulo de la realidad que los lectores o los públicos de los medios complementan con otros ángulos. Creo que fue Walter Lippmann, Diego, si no me equivoco, quien habló del periodismo como cuarto poder. Por lo menos Lippmann fue el que racionalizó más hace ya un siglo casi esta idea. Y de acuerdo, el periodismo es una actividad política, pero los periodistas tienen responsabilidades y capacidades, poderes que no tienen todos los ciudadanos. Por eso no es cualquier actividad la que realizan los periodistas cuando son profesionales. Muchos medios de comunicación, cuando se refieren a la política, la cubren, la reseñan de la manera más sencilla y más redituable. ¿Qué venden los medios de comunicación? Por desgracia no vende el análisis reflexivo, la crónica con detalle, la explicación llena de matices. Lo que venden los medios es el estruendo o los clics en el caso del periodismo digital, y muchísimos medios de comunicación apuestan mucho más a la reseña destemplada de lo que hacen los políticos, a las insinuaciones a veces incomprobadas acerca de los personajes públicos, que a la investigación puntual de lo que ocurre en el poder político. Los medios cumplen con su responsabilidad social cuando hacen denuncias sustentadas en hechos verificables, pero cada momento generalizan en el diagnóstico que nos muestran del escenario público. Pensemos, por ejemplo, en la discusión parlamentaria. En el Congreso Federal, y estoy seguro que en los congresos de todo el país, en todo el mundo, siempre hay discusiones con detalle, con argumentos, con datos, que no son noticia para los medios. En los medios de comunicación suele ser una noticia el vituperio, el puntapié que le dio una diputada a un diputado, los empujones, las ocupaciones de la tribuna, y de eso nos enteramos mucho más los ciudadanos que de las discusiones cargadas de reflexión, que sí las hay en el Congreso mexicano. Ahí está el diario de los debates de cualquier congreso. Los medios, al cubrir lo más estridente, le privan a la sociedad de la reseña de asuntos públicos que son importantes.
dice la colega Sonia Serrano que los periodistas eligen qué es lo que informan. Estoy de acuerdo. El periodismo consiste, entre otras cosas, en seleccionar qué ha de presentar a la sociedad. Pero cuando ella dice, ¿por qué tengo que darle voz a alguien que no tiene nada que decir? Está reflejando una realidad muy cierta, pero muy preocupante, me parece a mí. ¿Quién le da a los periodistas voz y pluma y computadoras y conexión a Internet para que puedan ser quienes decidan? ¿Quién los nombró interventores de nuestra vida pública? Lo son. Y lo que dice Son es perfectamente cierto, pero también, insisto, profundamente inquietante. ¿Por qué solamente los periodistas van a decidir de qué nos podemos enterar? ¿Con qué atribuciones van a resolver que un candidato político tiene algo que decir o no? Yo creo que aunque resulte profundamente aburrido, tiene que informar lo que dicen todos los candidatos y colocar en contexto. Si un candidato dice mentiras, hay que decirlo y demostrarlo. Si un candidato se contradice o dice hoy algo diferente a lo que dijo antier, hay que demostrarlo. Este es el papel del periodista cuando investiga. Hay que sustentar el periodismo en dichos y no solamente en el antojo o en la suposición de lo que dicen los personajes públicos. Estoy de acuerdo que no todos los candidatos merecen la misma cobertura, sobre todo en la prensa. En la radio y la televisión, en el caso mexicano, hay reglas que establecen que debe haber una cobertura equitativa y para eso hay mediciones que hace la autoridad electoral, porque hay una historia reciente del caso mexicano en donde los medios de comunicación electrónicos no le daban voz a muchos partidos y candidatos, pero, insisto, en los medios prolifera un discurso simplificador que sostiene que toda la política está podrida y que todos los políticos son corruptos. No es verdad y hay que exigir que la cobertura de los medios sea lo más rica posible. La sociedad, en tercer lugar, es desconfiada, apuesta a la antipolítica y, sin embargo, grandes núcleos de la sociedad, como decía la misma Sonia, hablando de quienes buscan desaparecidos, hacen política sin reconocer que lo hacen. El hacer política de maneras no explícitamente políticas es un avance y un derecho de la sociedad, pero me inquieta mucho la posibilidad de que por hacer política en canales extrainstitucionales, muchos ciudadanos les dejen la política institucional, aquella a partir de la cual se deciden los asuntos públicos en la representación parlamentaria o en los gobiernos, a unos cuantos. Yo diría que en efecto hay que recuperar la política, como dice allí, pero hay que recuperarla para todos y para que la política sea un ejercicio realmente colectivo. Por último, yo diría que hay un ángulo en la desfiguración de la imagen que tenemos de la política debido a las redes sociodigitales. Las redes digitales son, por definición, esquematizadoras y simplificadoras. No podemos decir más de aquello que se puede en 280 caracteres en un tuit. Hay un conjunto de normas que nos impiden tener discursos amplios, pero sobre todo las redes digitales son tan veloces que obligan a una comunicación cargada de contundencia y muchas veces poco complementada por la reflexión. En las redes sociodigitales es más sencillo maltratar reputaciones y trayectorias que ofrecer explicaciones detalladas. Ahora sí, por último, el quinto elemento que aporto para la discusión es la difuminación de las ideologías en la sociedad contemporánea. Yo digo que estoy a la izquierda, pero realmente hoy en día es difícil establecer quién está a la derecha y quién a la izquierda, porque en cada uno de los temas de discusión, la economía, por ejemplo, ya se han perdido los viejos referentes que partían de cuerpos, de ideas estructuradas, y hoy en día la mayor parte de los gobiernos y de los políticos y sus partidos no apuestan a definiciones orientadas por esa vieja geometría política, y al perderse de la especificidad y la peculiaridad política e ideológica de los partidos, mucha gente entonces piensa que, como todos dicen lo mismo y todos ofrecen lo mismo, todos los políticos
son iguales. Aquí dejo esta presentación a reserva de ampliar algunos de estos puntos de vista. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Raúl Trejo por también su intervención y además ya se puso más sabrosa la cuestión. Quiero aclarar que este costado es solamente digamos, no es una distribución de ideología política, porque, no sé, nada más de oficio. Bien, ¿por qué está desprestigiada la política? ¿No? Ya nos pone aquí Raúl varias señales por la concentración del poder de los políticos, por los medios de comunicación también, por pues la difuminación de la ideología, por un conjunto de razones. Y ahí yo quisiera volver a la polémica para la segunda ronda de opiniones y volver a esta pregunta de ¿cuál es el papel de los medios de comunicación en este trabajo de recuperar a la política? El papel es, a nivel electoral, darles, tener, digamos, cubrirlos de manera equitativa, darles voz a todos, no. Su papel es generar nuevos espacios de conversación, su papel es ser contrapesos del poder, su papel es develar información de alto interés público, solamente enfocarse a aquellos espacios o aquellos hechos o aquellos actos que merecen ser condenados, señalados, o también estas otras cuestiones que ocurren en la vida política todos los días y que no son necesariamente estridentes o hoy día noticiosos. ¿Cuál es el rol que tienen los medios de comunicación en esto? Claudio. Muchas gracias, Paula. Me encanta cuando se pone severo el debate, me encanta porque justo el debate es lo que nos hace, me parece, enriquecer nuestros puntos de vista. Y aquí viene un elemento más para el debate que quienes nos están viendo aquí en el auditorio, pues de este lado estamos a la izquierda, ¿sale? Nada más. Bien, más allá de la broma y sobre el tema del debate, el propio instituto organizó un foro hace, ¿qué será? Pues un mes y medio más o menos. Y me encanta cuando retas el asunto de que también participar implica la posibilidad de no participar. Cuando eso, Sonia, se toma como una decisión consciente, no cuando rompí con lo político, ¿no? Que creo que también es un fenómeno que nos está pasando, pero me encanta el reto que colocas incluso en la mesa, este debate sobre, digamos, qué papel tienen los medios. En esta sesión anterior, Gibran Ramírez, que estuvo en el panel, por ejemplo, nos decía que la polarización, que yo la veo como algo súper negativo, también tiene cosas positivas, ¿se acuerdan? Y Gibran daba dos argumentos contundentísimos. La polarización nos ayuda a entender rápidamente cuáles son las posiciones en conflicto y segundo, es muy pedagógica para audiencias poco politizadas de dónde están las diferencias entre dos o tres candidatos o partidos. Eso desde el punto de vista de Gibran, pero me encanta que lo haya puesto en la mesa y hoy en esta mesa tengamos otro debate sobre el tema. Sonia, me encanta que además creo que una de las cosas que tenemos que pensar en el papel de los medios es qué hacemos entonces con esos jugadores cuyo etos es el éxito a cualquier precio, que son los cuartos de guerra. Los cuartos de guerra que además reproducen esta nomenclatura terrible en donde no tenemos contrincantes o adversarios a vencer, tenemos a enemigos a eliminar, incluyendo no solamente candidatos, a veces periodistas, a veces medios, ¿no? Ahí están muchos ejemplos allá afuera que me parece que sustentan esto. Los cuartos de guerra tienen una lógica brutal y simplemente déjenme dar dos datos aquí para ilustrar tu punto, Sonia, que creo que es muy fino. Uno, los topes de campaña, ¿no? Solo para ponerles un ejemplo, en la Ciudad de México el tope de campaña, si no mal recuerdo, anda como en 60, 70 millones de pesos por candidato o partido.
La realidad es que se necesitan entre 900 y 1,200 millones de pesos para ser medianamente competitivo en la Ciudad de México, y los cálculos de una campaña nacional se estiman entre 5,000 y 6,000 millones de pesos, ¿no? Entonces eso es lo que verdaderamente se gasta y que desafortunadamente pues las autoridades electorales están limitadas para poder, digamos, porque le buscan todas las maneras para darle la vuelta a la ley y darle toda la oscuridad que se pueda a ese gasto. Y Diego, simplemente reaccionando sobre lo dicho para hablar sobre el papel de los medios, el ocaso del modelo de los medios masivos, que son cada vez menos masivos, es un problema que no solamente tenemos en la esfera política, sino también en la esfera de las marcas, por ejemplo. Personas que antes les bastaba pautar en algún medio para realmente tener el impacto en las audiencias, me dicen, ya no encuentro a mis audiencias, están tan micro, nano segmentadas que ya nadie las encuentra. Estamos tan personalizado nuestro consumo mediático que ya no tenemos consumos colectivos. Yo me acuerdo, por ejemplo, que en mi infancia yo era el control remoto de mi familia, ¿no? O sea, no había, entonces yo me paraba y decía, cámbiale al 2, y yo iba y le cambiaba al 2, ¿no? Y le cambiaba al 5. ¿No? Y luego le movías porque se medio iba y venía la señal, no sé si se acuerdan de esas viejas épocas, pero de acuerdo con el asunto de que otro reto que tienen los medios es que están perdiendo a sus audiencias, están hipersegmentando. Sonia, tú estás en Opinión 51, un proyecto periodístico valiosísimo de mujeres con voces muy específicas, muy poderosas, y me parece que es ejemplo de cómo se dirige esa comunicación a nichos bien específicos. Y finalmente, déjenme reaccionar sobre este tema del papel de los medios con lo que acabas de decir, querido Raúl, que tiene que ver con qué venden los medios. Y nos decía Raúl, venden sí la estridencia, el estruendo, porque eso es lo que hace que se vendan más periódicos. Hay muchos ejemplos de cómo notas, de repente noticias escandalosas elevaban la venta de los periódicos, ahora elevan el tráfico en los sitios web de estos medios de comunicación. Y también yo quisiera complementar nada más aquí que los medios también nos venden a nosotras y a nosotros, es decir, los medios de donde hacen su negocio también está de sus audiencias, entonces nos venden, incluso por ahí había el director de TV5 francesa decía que él lo que vendía era share of brain, o sea, una participación de nuestro cerebro, del cerebro de sus audiencias, nos venden nuestra atención. Y somos un mercado de atención. ¿Cuál es la ventaja? Y con esto concluyo para hacer más picadita la conversación. La ventaja es que nosotras y nosotros somos profesionales, ya no somos audiencias. Esto déjenme decírselos con toda contundencia. Ya no hay audiencias. En México, antes de la pandemia, recibíamos en promedio 4,000 estímulos de comunicación diarios. 4,000 estímulos que decían, compra, visita, ponte el cinturón, o sea, cualquier instrucción comunicacional, 4,000. Después de la pandemia, Kantar estima esto en 12,000 estímulos de comunicación diario, porque solo con un scroll de TikTok ya estás viendo estímulos de comunicación en cantidades masivas. Entonces, esta avalancha, este mare magnum de estímulos de comunicación, en realidad lo que está haciendo es que le prestemos menos atención a cada uno de ellos. De acuerdo con estudios de agencias de investigación publicitaria, nos acordamos máximo de 3 estímulos de comunicación en un día. O sea, se desperdician 11,997, pero cada quien desperdicia distintos estímulos de comunicación. Entonces, como lo que más hacemos es rechazar estímulos de comunicación, ya no somos audiencias, somos profesionales de ignorar estímulos de comunicación. Mario Campos Dixit, ¿no? Somos más duchos en ignorar que en consumir. Sonia. Gracias. Bueno, nada más una precisión con respecto al tema de la equidad. A lo que me refería era que a la hora de dar difusión no tenemos que ser como el foro del debate permanente durante la campaña electoral. Me parece que los medios tendríamos la posibilidad de una cobertura, porque además creo que lejos de ayudar a que haya equidad, ha inhibido la cobertura, porque entonces ahora yo sí puedo preguntarle a un candidato sobre un tema que es importante o que se está abordando en la agenda
en el que tiene que ver, luego ya no lo puedo hacer porque entonces tengo que ir a preguntarle a todos, aunque los demás no tengan algo que opinar o no tengan nada que ver con ese tema o no represente su opinión algo significativo a la hora de darle la información a los ciudadanos. Es decir, no, lo que yo digo es que los medios no tenemos por qué ser el espacio de debate permanente a lo largo de la campaña. Y con respecto al tema de si con democracia, que si con elecciones hay o no democracia y si son la única vía de la democracia, yo creo que aquí habría que preguntarnos qué fue primero, ¿no? Si el desencanto de los ciudadanos hacia los políticos o los políticos defraudando a los ciudadanos, porque digo, si nos vamos incluso al concepto de la democracia como la posibilidad del pueblo de decidir, hace mucho tiempo que los espacios de democracia, cuando ya los políticos llegan, dejaron de representar los intereses del pueblo. Y en la medida en que no ha habido un mecanismo para volver a que los congresos, a que los espacios de discusión sean el espacio en donde se decide a favor del pueblo, pues perdemos democracia. Yo no creo que tenga que ver con que votemos o no votemos, sino con la falta de representación de esos políticos, de los intereses que tenemos los ciudadanos o de lo que nos está preocupando. En la medida en que los temas que todos los días en la vida cotidiana no están en la agenda de los políticos, en ese momento se está rompiendo la democracia, desde mi punto de vista. Y agregaría al tema de la preocupación por la manipulación y el exceso en las campañas, el origen de los recursos, que no lo mencioné, que ese es otro tema, porque también me parece que gran parte de la violencia y de la pérdida de territorio del Estado en nuestro país tiene como punto de partida las elecciones, que es quien le mete dinero a las campañas, porque ¿quién gasta tanto dinero a fondo perdido? Hay que hacernos esa pregunta. Si yo tuviera dinero, que no lo tengo porque soy periodista y decidí, pero si yo tuviera mucho dinero, ¿se lo metería a una campaña o me iría de viaje, no? O sea, creo que habría que ver quién se anima a meterle dinero a fondo perdido a una campaña. Y finalmente el tema de las redes, que me gusta mucho y que espero luego tener el contacto para platicar de vez en cuando en medios de ese tema contigo, Claudio. A mí me gusta mucho. Yo he tratado, creo, y que los periodistas nos tenemos que meter cada vez más a eso, a usar un poquito la estrategia de los políticos de utilizar a todas las redes, a la inteligencia artificial, a todo lo que está ocurriendo como otra vía de desarrollo de nuestro trabajo, porque se va a potenciar nuestro trabajo. Yo puedo decirte, yo trabajo en un periódico que es súper chiquito y que un periodiquito, dijo el gobernador, de hecho, es muy chiquito y tiene una distribución súper limitada, súper limitada. Pero hemos tenido notas que en Twitter han tenido hasta 1 millón de reproducciones, vistas, ampliaciones o lo que sea, las interacciones, ¿no? Y entonces, a lo mejor la gente no compra nuestro periódico, pero sabe de manera indirecta o por alguna forma que publicamos esa información o conoce la información aunque no sepa que nosotros hicimos la investigación. A mí me ha tocado muchas veces que alguien me dice, oye, es que tal político hizo tal cosa, y yo, sí, esa investigación la hice yo. ¿Cómo? Pero si yo la leí en Twitter, pues claro, nosotros la subimos a Twitter. Yo soy community manager de Diego, que nunca me ha pagado ni un café, pero yo subo su columna frecuentemente porque me parece que es una voz que se debe escuchar más en redes sociales. Me parece que lo que tenemos que hacer los periodistas y los medios de comunicación es también abrirnos a que debemos aprovecharnos de las redes y no tenerles miedo. Directo. A ver, muchísimos temas muy provocadores hoy, pero a ver, a la pregunta de cuál es el papel de los medios en la democracia, ¿no? Sí, para no decir el papel así general, hay muchísimos aspectos. Los anglosajones dirían que los medios, o decían, éramos los perros guardianes de la democracia. ¿Qué pasó? Pues que los perros guardianes se volvieron falderos, ¿no? Y eso fue terrible, ¿no? Entonces, cuando los perros guardianes nos volvimos perros falderos, ¿no? O peor, que mordían por instrucción y no estaban cuidando la democracia,
pues los perros, con toda razón, las audiencias dijeron, oye perro, ¿de qué se trata esto? ¿No? Y cuando el perro empezó a percibir hueso, peor, ¿no? Entonces, sí creo que hay un desprestigio bien ganado, no voy a decir que no, de los medios de comunicación. Ahora, a esto que decía Raúl, bueno, que los medios tendemos a exagerar la nota para vender, te platico una experiencia que fue muy divertida. Yo, obsesionado con ese tema de cómo vender más periódicos cuando era yo subdirector del Siglo XXI, agarré y hice un análisis portada por portada contra número de venta en calle, no en suscripciones, calle, ¿no? ¿Qué está pasando, no? Y bueno, había una variable rarísima que era el día de la semana, ¿no? Se vendía más el lunes y el viernes, que teníamos una revista, ese era el motivo de venta y no la portada. Pero lo peor es que me di cuenta que en realidad en aquellos años finales de los 90, lo que vendía era Jacobo Zabludowski. Si Jacobo daba una nota importante, porque antes, así como ahora es en la mañanera que todo pasa de 7 a 9 de la mañana, antes todo pasaba de 10 a 11. Los boletines de Hacienda, que hoy salen a las 6 de la mañana, antes salían a las 10 de la noche para que Jacobo tuviera la exclusiva. Lo que nos vendía periódicos era Jacobo. La gente veía una nota en Jacobo, al día siguiente compraba el periódico para ver si era cierto, para ampliar, ¿no? Entonces, es decir, sí hay periódicos de nota roja que se dedican exclusivamente a vender portada, y que sí, que el portadista es básico, ¿no? Que sea una cosa atractiva. Claro. Pero yo creo que, y ahora voy a lo que decía Claudio, ¿qué vendemos los medios? Y esa era siempre mi discusión. Yo decía, es que los medios vendemos anuncios. No, ese es un gran error de concepción. Los medios lo que vendemos es el puente con la audiencia, ¿sí? Y vendemos el peaje, ¿no? Y entonces, si tú quieres, digamos, yo lo que construyo, tengo que construir, es una gran audiencia o una gran comunidad de lectores, una comunidad de opinión, y si tú quieres llegar a ellos, pues yo te vendo el anuncio, ¿no? Entonces, la clave en los medios es credibilidad. Lo que vendemos es credibilidad. Y lo que hemos perdido, y vuelvo a los perros falderos, lo que perdimos fue la credibilidad. Me parece que ese es el punto de quiebre de los medios como modelo de perros guardianes de la democracia. Ahí nos perdimos. ¿Qué pasa ahora con las redes? Que bueno, una gran parte es que las redes discuten lo que se publica en los medios, ¿sí? O sea, las redes tienen que discutir lo que se publica en NTR. Es que NTR es un periodiquito, ni el gobernador. Sí, pero son los que generan la información. Y lo que debemos de preocuparnos en términos de la vida democrática de este país es quién va a generar y producir la información. Luego vemos cómo la discutimos, cómo la distribuimos, se va a hacer. Lo que no tenemos ahora es un modelo para producir información que le dé sanidad democrática. Y termino con dos provocaciones a lo que se ha dicho. A ver, la definición de política que más me gusta es aquella que dice que la política es el arte de que los ciudadanos no se metan en lo que sí les importa, ¿no? Eso es lo que hemos construido como política. Esta manera de decir es que la política es bien complicada, la política es solo para expertos, necesitamos políticos que sean de así y así, y lo que han hecho es excluirnos de la decisión. A eso han dedicado, digamos, gran parte de la construcción del modelo político, y creo que tenemos que recuperar una política mucho más de base. Y la otra, a propósito de si todos los políticos son buenos o malos, acaba de morir Henry Kissinger, antier, a los poco más de 100 años, y él decía, es cierto, es que el problema es que los políticos corruptos hacen que el otro 10% se vea mal. ¿Sí? La mayoría de la política es corrupta, ¿no? Es decir, ese es el problema. Si fueran una minoría corrupta, pues no se verían tan mal, pero el problema es que sí, estos corruptos hacen que el 10% se vea mal. Creo que tenemos que repensar el papel de los medios, tenemos que repensar nuestra relación con la política, y que además está cambiando siempre, ¿no? Pues digo, cada elección es distinta, y creo que el gran reto en esta elección es quién va a producir la información, dónde nos vamos a abrevar, luego vemos cómo la distribuimos. Raúl.
Gracias. No sé por qué hay tantas metáforas caninas para describir el periodismo. Algo pasa. Perro no come carne de perro, se dice, en fin. Sí, sí, sí. Eso se decía que es una frase terrible, horrorosa. Que quiere decir que los periodistas no se cuestionan a sí mismos porque son parte del mismo negocio. Pero bueno, ¿qué deben hacer los medios? Me hago cargo de que las definiciones prescriptivas a veces no toman en cuenta muchos ángulos de la realidad. Si a mí me preguntan, yo diría, los medios tienen que hacer, en primer lugar, informar. El periodismo tiene la responsabilidad de hacernos partícipes de los asuntos públicos. Tiene que, en segundo lugar, dar cuenta de la complejidad de los asuntos. Y ese es un problema fuerte. Con mucha frecuencia se nos informa de los asuntos relevantes solo a partir de un ángulo. Henry Kissinger era un desdichado, hay quien dice que fue un criminal de guerra y un tipo cuyas aportaciones a la política internacional son fundamentales, la relación de Estados Unidos con China, en fin. Hoy en el New York Times, que es un periódico muy serio, le dan al obituario de Henry Kissinger 5 páginas. Es inusitado. Una nota del New York Times importantísima suele tener 2 planas, más aún, ayer publicaron una síntesis del obituario en 2 planas y hoy lo publican completo, 5 páginas con arranque en primera plana. Bueno, de esa densidad era este personaje sin duda histórico, al cual no podemos aquilatar solamente en blanco o solamente en negro. Los medios tienen que ofrecer contexto y es muy difícil. Muchas veces están acicateados por la prisa para dar una primicia o por competir con los medios rivales, pero los medios serios se esperan a veces unas horas, a veces varios días, para dar una información con el entorno que nos permite entender. Y yo diría, en un plano ideal pero indispensable, los medios tendrían la obligación además de propiciar la deliberación pública. No son el único espacio para discutir. El Congreso debe deliberar, las universidades tienen que discutir y cada vez lo hacen menos, dicho sea de paso. Pero los medios de comunicación tienen la obligación de poner en contraste de manera no maniquea a las posiciones variadas sobre cualquier tema que hay en la sociedad. ¿Cómo hacerlo? Pues depende de cada medio. Aquí es donde se desgrana la variedad de puntos de vista que hay en la sociedad y creo por eso, de acuerdo con Sonia y otros colegas, que puede haber medios que tengan un punto de vista específico y que estén comprometidos con una causa política, siempre y cuando expliquen a quién le van. No se vale decir, aquí se expresan todas las voces cuando resulta que solamente le ofrece el micrófono a una o 2 de las muchas voces posibles. ¿Cómo cubrir los asuntos públicos sin caer en la trampa de la proporcionalidad a los actores sociales? Hay temas en los cuales la capacidad de discernimiento del periodista, la decisión editorial de cada medio orienta la cobertura y esto debe ser muy claro. En asuntos electorales creo que es legítimo que cada actor pida voz en los medios. Si no se la dan, ese será otro problema y este actor podrá inconformarse o no. Pero hay temas en donde los medios tienen la obligación de decir, esa voz no aporta nada y la voy a cuestionar o la voy a equilibrar. Imagínense ustedes un reportaje sobre las vacunas contra el COVID o cuando sea. Hay gente que dice que las vacunas no tienen efecto, son patrañas. ¿Debe un periodista profesional darle el mismo espacio a los defensores que desde la ciencia argumentan por qué funcionan las vacunas y el mismo espacio a los antivacunas que son fanáticos cuyo fundamentalismo no les permite darse cuenta de que están sosteniendo posiciones anticientíficas? Yo digo que no. Y el medio tiene la obligación de explicar por qué a uno les da un espacio y a otros no. Hace no mucho tiempo en Estados Unidos, los medios más importantes decidieron, las cadenas de televisión, imagínense, no darle espacio al presidente Trump cuando estaba hablando, diciendo que le habían hecho trampa en la elección, repitiendo una sarta de mentiras. Fue una decisión histórica y muy difícil.
y la ABC, la NBC, Telemundo, Univisión, interrumpieron la transmisión diciendo uno tras otro: señores televidentes, el presidente Trump está repitiendo las mentiras que ya le conocemos, no vamos a cubrir esas mentiras. ¿Cuándo llegarían los medios mexicanos a decir lo mismo respecto de las mañaneras? Con toda razón y con los datos en la mano, los medios mexicanos pueden decir: este señor en Palacio Nacional está repitiendo falsedades que hay que documentar. Yo quisiera que los medios mexicanos tuvieran la independencia y el profesionalismo suficientes para atreverse no a ocultar información, sino a decidir no transmitir información que es con frecuencia probadamente falsa. Muchas gracias. Pues híjole, muchísimas gracias. ¿Qué hora es? No sé si todavía quieren ahí echar unas preguntas desde el público y si todavía nuestros panelistas y nuestra panelista está animosa y animosos. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta, un planteamiento, por favor? Hay que aprenderlo. Gracias. No sé si tenga esto algo que ver con lo que estaban ustedes platicando. ¿Sí me oye? Pero la otra vez escuché de un personaje de un movimiento político, de un partido político, que no existía ese partido. No voy a mencionar el partido, pero sin embargo, o sea, ideológicamente o sea, cuestionando realmente cómo nació un partido o cómo han nacido varios partidos ahorita en la política, no tienen ningún fundamento para que uno pueda, como ciudadano, digamos, decir, pues, pienso que este partido vale como para que haga algo por el país, ¿no? A eso se refiere la política. La política realmente nace dentro de los partidos, porque los partidos son los que definen, los que dan una definición del país, de lo que quieren hacer por el país. Pero cuando escuché eso de que este movimiento no tiene ningún nacimiento, pues es la verdad, porque muchos partidos realmente no tienen ningún fundamento, pues, nacen así simplemente esporádicamente y crecen y se dan, pero ¿cuál es el fundamento de ellos? Entonces no veo cómo puedan los partidos realmente ayudar en la política, en ese sentido, para que los ciudadanos confiemos en esos partidos. Una disculpa, me voy a tener que tener un evento inmediatamente ahorita. Los dejo. Muchas gracias a todos. Gracias, Diego. Muchas gracias a Diego Petersen Fara. A él le quieren preguntar. Aquí tenemos una pregunta para Diego Petersen. Sí, mire, antes de que se vaya, lo oí. El problema es la ignorancia que usted menciona y la marcada complicidad entre el político, el periodista y el empresario. ¿Y cómo le van a hacer? No, a ver, por supuesto que hay, los empresarios fueron los grandes ausentes en esta mesa y los empresarios de medios particularmente. Pero bueno, sí creo que lo que hay que hacer es construir un periodismo mucho más ciudadano. Los medios van de salida, como bien dice Raúl. ¿Qué vamos a construir? Eso nos toca juntos a periodistas y ciudadanos. Hola, buenas tardes. Rápido para Sonia Serrano. Porque eres abogada, yo también, entonces es interesante mezclar las dos profesiones, tanto abogada como comunicación, ¿no? Rápidamente, yo tengo amigas aquí en Guadalajara, en mi ciudad, que es Monterrey, que se dedican también al área de la comunicación, como tú lo haces, y me han comentado que han recibido ciertas presiones por ese miedo de comunicar algunas ideas de ciertos grupos políticos, ¿no? Inmediatamente como uno como jurídico dice, no, pues vamos a demandar, ¿no? Vamos a
a defender ese derecho constitucional de la libertad de expresión, ¿no? Pero dejando a un lado ese tema del jurídico como experiencia de comunicación, ¿tú qué recomendarías a esas personas que van empezando o que tienen ese miedo a decir, ya me pasó una vez, no quiero que me siga pasando, a seguir comunicando ciertas ideas que sé que pues, la ciudadanía debe saber, ¿no? Pues yo lo que recomendaría es hacerlo. Creo que tenemos que, el periodismo se basa en eso, en tener el valor de hacer esas cosas, pero no a costa de cualquier cosa. Siempre hay que medir riesgos. Me parece que cuando estamos hablando de temas que ponen en riesgo la vida o cuestiones así, tenemos que valorárnoslo muy bien, pero fuera de eso hay que animarse a hacerlo. Por ahí hay otra pregunta. Gracias. Mi pregunta sería, digamos, ¿cómo buscar la ética tanto en los periodistas, en los medios, como en la ciudadanía, para poder visibilizar a los invisibles, para poderles dar voz a los que no tienen voz? Me gustó el abordaje de Sonia al principio, en el sentido de que, y lo vinculo para muchos periodistas y medios, ¿dónde queda su ética si solo se van a la mañanera? ¿Dónde queda su ética si no hacen periodismo de investigación? Si son notas con poco contenido. Entonces, pero no solamente la pregunta sería para ustedes, periodistas, o los medios, sino aún para nosotros los ciudadanos, ¿no? Entonces, ¿cómo contribuir a elevar el nivel de los periodistas, de los medios, de la ciudadanía, para tener un papel más activo? ¿Quién desea contestar? Sonia, Claudio. Con respecto a eso, es que también los medios tenemos la culpa. Yo he escuchado a algunos medios de cobertura nacional que dicen, hoy no hay información porque no hubo mañanera. Híjole, es terrible. O sea, el periodismo no se hace cubriendo edificios ni cubriendo políticos. El periodismo es otra cosa. Entonces, el día que lo entendamos, no cubriremos las mañaneras. Sí, yo la verdad soy muy poco optimista, entonces no creas que voy a ser muy optimista en mi respuesta. Yo creo que hay pocos estímulos para que eso pase, tanto en el periodismo y en los medios como del lado de la ciudadanía. ¿Qué creo que es muy recomendable? Yo siempre digo tratar de romper nuestras cámaras de eco, es decir, diversificar las fuentes con las que nos informamos. Diego decía hace rato, hay que leer a periodistas, a diversos periodistas para poder tener una propia versión curada con base en las voces que uno sigue. Y yo destacaría un elemento más muy puntual, que es tratar de escuchar a aquellas personas, incluso a aquellas periodistas, analistas, opinólogos, opinólogas, que piensan distinto a nosotras y a nosotros. Eso es muy importante porque a veces nos encerramos tan fuerte siguiendo solo y leyendo solo a quienes piensan como nosotros, que dejamos de entender qué otras maneras hay de interpretar México, interpretar Jalisco, interpretar la democracia, ¿no? No. Por allá hay otra pregunta, gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Claudio, tú mencionabas que había ciertas personas que estaban en Internet, se metían por Internet, pero yo te quería preguntar, ¿qué porcentaje de la población en México tiene realmente acceso a Internet? En las colonias populares no tienen acceso a Internet. Ahora, las personas que tienen acceso a Internet, que son los chavos y tienen en esos lugares, no se van a meter absolutamente para nada a lo que viene siendo a la política. Les interesan los juegos, les interesa esto, ¿no? Yo creo que el planteamiento que sería necesario es que los partidos políticos realmente pusieran en su agenda involucrar a la gente, porque no la tienen involucrada, sino realmente lo que ellos quieren es tener, como los que son los bancos, a los clientes cautivos. Ya tienen a sus clientes cautivos y lo que conocemos nosotros como su voto duro. Entonces tienen ya eso es lo único que necesitan. Entonces los partidos políticos no quieren involucrar a la gente. Gracias. Sí, mira, señalas algo súper importante que es la brecha digital. En México, 1 de cada 5 mexicanos o mexicanas no tienen acceso a Internet.
Y además el problema es que en medio de la pandemia dimos un salto de 2 o 10 años al futuro en términos de penetración y uso de tecnologías digitales. ¿Dónde se quedaron los que no tienen internet? ¿No? Porque estamos haciendo 5 cosas más digitalmente que antes, los privilegiados que tenemos para pagar un celular. Por cierto, celulares, siempre hago esta pregunta, luego a ver si me ayudan aquí. ¿Quién tiene un celular de menos de 10,000 pesos? ¿Ok? ¿Quién tiene un celular entre 10 y 20 mil pesos? ¿Ok? ¿Quién tiene un celular de más de 20 mil pesos? Si tienen el iPhone 13, cuesta más de 30. Si traen el Samsung S23, cuesta más de 30 mil pesos, ¿no? Ese es el privilegio de los conectados. Pero hay un México desconectado. Un par de datos de la encuesta nacional del ENDUTI, de la encuesta nacional de usuarios y tecnologías de Internet. En ámbitos urbanos, la penetración de Internet en hogares anda alrededor arribita del 60%. En ámbitos rurales esta se cae al 28%. Pero otra cosa que me gustaría retar y ahorita paso al tema de los partidos. Otra cosa que me gustaría retar es que los jóvenes están conectados. De esos 1 de cada 5 mexicanos, o sea, ese 20% de México desconectado, 29% son millennials y 25% son generación Z, o sea, chavitos, desconectadas y desconectados. O sea, también hay jóvenes desconectadas y desconectados en este país, y en ese sentido tienes un puntazo respecto a ese México, esa quinta parte de México que está fuera del privilegio. Y eso, perdón, asumiendo que los conectados todos tenemos el mismo acceso, cosa que no es cierto. En medio de la pandemia hubo personas que, por ejemplo, tenían una sola conexión a Internet, y cuando entraba la mamá a una reunión en el trabajo, los niños se tenían que salir de la escuela porque no alcanzaba el ancho de banda para darles a todo lo que necesitaban. Y cierro nada más con el tema de los partidos. Coincido contigo que los partidos en general tienen una visión muy utilitaria del ciudadano, por eso nos van y nos buscan usualmente antes de las elecciones y nunca más. Y yo lo que te diría es que soy también muy poco optimista de cuáles serían los estímulos para los partidos para involucrar a la gente. No quieren involucrarnos, nos quieren usar para el día de las elecciones y de ahí nos olvidan. Ese es mi punto de vista. ¿Sale? Gracias. No, dos asuntos. Bueno, yo creo que el asunto de Internet se va resolviendo paulatinamente. Hoy en día, creo que más allá de lo que dice el ENDUTI, hay estudios que dicen que quizá el 80% de la población está conectada, con conexiones de los más desiguales. No es lo mismo conectarse para leer un libro en la pantalla de un celular que en una tableta o en una computadora. El uso de la computadora está cayendo en beneficio de los celulares, lo cual es una tragedia. Lo que podemos hacer en una pantalla de escritorio no lo podemos hacer en la pantallita. Esto es un problema para los trabajos escolares, para la investigación y para muchas cosas. ¿Qué hace la gente en línea? Ese es un gran desafío para la investigación. Lo que sabemos es que independientemente de cada formato, cada vez de los adultos mexicanos que saben leer y escribir, hay cada vez menos gente que lee cualquier cosa. Cada año desde 2016, en los últimos 7, 8 años, ha caído entre 1 y 2 puntos porcentuales la cantidad de mexicanos que no leen nada, aunque saben leer y escribir. Estamos llegando al extremo de que en algunos eventos de la población solamente 6 de cada 10 mexicanos que saben leer y escribir leen lo que sea, periódicos, revistas, páginas web, lo que sea, y es una auténtica tragedia cultural que ya padecíamos desde hace 10 años y que se ha acentuado en los años más recientes. El asunto de los partidos y la política. A algunos de nosotros, yo me incluyo, nos resultan aborrecibles los partidos que ya existen. Yo les podría dar mis razones fundadas para desconfiar del PRI, del PAN, del PRD, por supuesto de Morena y Movimiento Ciudadano, por supuesto del Partido Verde y del Trabajo, cada quien tiene sus propias razones, pero descartarlos de manera tan tajante, como si todos fueran siempre iguales y como si hubiera otra opción, nos puede llevar a la inmovilidad cívica y política. Es como la democracia, que según Churchill es el peor de los sistemas de gobierno, excepto todos los demás.
Lo mismo pasa con los partidos políticos. Son muy cuestionables, son insuficientes, no sentimos que nos representan, pero no hay otra opción para ocuparnos de los asuntos públicos. Sin partidos, por muy aborrecibles que resulten, no habría elecciones, no habrá cómo representar la pluralidad de la sociedad, no hay cómo designar representantes al Congreso, no hay cómo elegir presidentes y gobernadores. Así que aunque no me gustan, y aunque lo confieso porque lo tengo publicado, he caído incluso en la excentricidad de llamar a no votar por nadie, lo cual me parece hoy en día una frivolidad. Me parece que es una responsabilidad ineludible de quienes somos ciudadanos estar en la política, aunque sea en el acto sencillísimo pero fundamental, que es tomar una decisión, ir a la casilla de la elección y depositar nuestro voto. Si no lo hacemos nosotros, otros lo hacen en vez de nosotros y luego todos pagamos las consecuencias. Muchas gracias. Señoras y señores, que nos ha agotado ahora sí el tiempo. Muchísimas gracias por su presencia esta tarde-noche. Gracias a nuestra espléndida y nuestros espléndidos panelistas por su generosidad, por su inteligencia, por sus intervenciones. Gracias.